Tenemos ahora en esta parte de nuestro programa como invitado a Luis Eduardo Martínez, quien es primer vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, es diputado por el Partido Acción Democrática y también eh, ha sido rector de la Universidad Tecnológica del Centro UNITEC. Los saludamos, Luis Eduardo, bienvenido. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos y para todas. Encantada de saludarte. Luis Eduardo, queríamos conversar contigo porque ayer se oficializó el nombramiento del nuevo embajador de Venezuela en Colombia, que es el coronel retirado Carlos Eduardo Martínez, y queríamos tus comentarios al respecto de esta designación y de los acuerdos que se están dando y las reuniones que se están dando muy importantes, incluso al máximo nivel entre los presidentes, entre Colombia y Venezuela. Ayer hubo no solamente la ratificación del embajador Martínez Mendoza, general de brigada, por cierto, como embajador de Venezuela en Colombia, sino a la par se aprobó en primera y segunda discusión, porque se le dio urgencia, la ley de protección y promoción de inversiones recíprocas de Venezuela y Colombia. Y finalmente en la tarde pudimos ver la reunión del presidente Nicolás Maduro Moro con el presidente Petro de Colombia. De tal manera que hubo tres hitos importantes. La designación del embajador contribuye a avanzar el proceso de normalización de las relaciones. Félix Plasencia apenas pudo estar unos 8 meses y esperamos que el embajador que viene de estar en la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional y de haber sido durante varios años el embajador en Argentina, haga un buen papel ahí, fundamentalmente para dinamizar lo que se refiere al intercambio comercial y empresarial. La ley que se aprobó busca proteger a los empresarios, comerciantes de ambas partes. La nacional se aprueba. Y finalmente el encuentro del presidente Maduro con el presidente Petro se reafirmó las expectativas de que se alcancen niveles importantes de intercambio. Hablaron de 1.800 millones de dólares. Habló Petro y también trabas que se presentan, que son sobre todo vinculadas a esa burocracia y esas mafias que funcionan en la frontera. Así que pareciera que avanzamos con Colombia y ojalá también lo hagamos así con el resto de nuestros vecinos. Ahora, quería también que nos comentaras eh, cuál es tu apreciación y no sé si hicieron algún tipo de análisis de este carácter en la Comisión de Política Exterior de la designación específicamente de Carlos Eduardo Martínez para este cargo, que hoy por hoy, como el embajador en Colombia, pues probablemente uno de los cargos más importantes en cuanto a la política exterior venezolana se refiere, bueno, por razones que son obvias, el restablecimiento de las relaciones, los cientos de kilómetros de frontera que compartimos, y bueno, todo el intercambio de orden no solamente comercial, sino incluso humano que hay entre Colombia y Venezuela. Sobre el embajador Martínez Mendoza, hay una serie de apreciaciones que nos llevaron a votar positivamente por su designación propuesta por el presidente de la República. La primera, que si bien un diplomático de carrera, porque no lo es, tiene experiencia como tal. Señalaba hace unos minutos Maripili que había sido embajador en Argentina por 7 años. Adicionalmente a eso, en su desempeño como militar de carrera fue secretario del Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, una materia fundamental en las relaciones con Colombia es el tema de seguridad. Estuvo asignado en la frontera y en el estado Zulia durante una parte de su carrera militar, con la cual que conoce bien esa región limítrofe. Y bueno, finalmente en las últimas semanas había sido participante activo en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional y Colombia. Y en esa participación tiene la oportunidad de ir familiarizándose con el gobierno de Petro. Para nosotros, Colombia es fundamental en el proceso de reinstitucionalización de Venezuela en el continente. Con tal tenemos expectativas con el embajador y esperamos que corresponda a esas expectativas, pero la valoración de su desempeño, de su formación, hizo que votáramos por él. Ya. Lo otro que quería también conocer tu análisis y tu apreciación de cómo crees que está evolucionando la relación entre los dos países, toda vez que, bueno,
con la llegada del presidente Petro se restableció no solamente se abrió la frontera, sino que se ha restablecido la relación diplomática ya en pleno derecho entre Colombia y Venezuela. ¿Cómo crees que ha venido evolucionando esto? Y especialmente me gustaría saber si tú sientes que esta apertura o este retomar las relaciones con Colombia está beneficiando a Venezuela de alguna forma. Mi apreciación es que el proceso marcha bastante lento, que aguas abajo y pico, esa burocracia que se cuenta entera de ambos gobiernos y las mesas que operan allí han venido dificultando la apertura total. Las primeras estimaciones eran que el intercambio iba a remontar los 8.000 millones de dólares. El último año de fronteras abiertas, antes que se rompieran las relaciones, el intercambio fue de 6.000 millones de dólares. Ahora el propio presidente Petro habla de 1.800 millones de dólares y alerta sobre tantas dificultades que ha habido. De tal manera que, siendo por naturaleza yo un hombre que procura ver las cosas optimistamente, el proceso, reitero, ha sido bastante más lento de lo que se había previsto, lo que nos hubiese gustado, y con tal no nos queda más que esperar que se acelere. Con relación a las características del intercambio, es obvio que Venezuela tiene una posición de desventaja frente a Colombia, porque es un país con, bueno, primero un mayor número de habitantes, segundo, con mucho mayor que el de Venezuela y también mucho más competitivos sus empresas que las nuestras. Pero sí estamos convencidos de que en la medida que se abra la frontera y los intercambios se produzcan, nuestros empresarios van a tener mayores oportunidades. Habían estimado también, Maripili, que se podrían generar en los estados fronterizos unos 30.000 empleos directos con la apertura. Eso no se ha cumplido, pero seguimos manteniéndonos convencidos de que no hay otra vía distinta que aperturar por completo, de dejar que el flujo de vehículos se dé. También el de carácter aéreo, que por cierto, apenas hay unas pocas frecuencias, también producto de la lentitud en el proceso. Diríamos que estamos expectantes y que esperemos y esperamos que se le dé mayor velocidad a ese proceso. ¿Cuándo tienen previsto ustedes en la Comisión de Política Exterior realizar una nueva evaluación de este tema o un nuevo acercamiento al tema de las relaciones entre Colombia y Venezuela? Eso es parte de la agenda permanente de la Asamblea, incluso. Y por eso te comenté al principio de que no solo fue la designación del embajador, claro, es quizás lo que más sonó ayer, pero la aprobación de la ley, que además se dio en un proceso bastante expedito, es la ley que hemos aprobado con mayor prontitud en la Asamblea. Las dos discusiones se dieron incluso en una sola sesión, aprovechando un artículo del reglamento interior de Bata para mociones de urgencia, pero la ley de protección y promoción de inversiones entre ambas naciones debería también permitir avanzar más rápido, con lo cual la aplicación de la ley, el desarrollo de la ley, el monitoreo de la ley es competencia de la Asamblea y seguramente lo haremos con regularidad. Como también estamos tratando de cerca el tema con Brasil, que es fundamental. ¿Y cómo está eso, lo de Brasil? Bueno, está unos pasos más atrás que lo de Colombia, pues la reinserción de Venezuela en ese concierto se dio apenas ahora los primeros días de enero, empezó a darse con la toma de posesión de Lula. Ayer, por cierto, en la Asamblea planteamos la necesidad de que una ley similar de promoción y protección de inversionistas de Colombia se haga con Brasil para darles mayor confianza, lo que se busca precisamente que tengan la certeza de que en Venezuela se va a respetar lo que son los elementos básicos para que se sientan seguros y puedan invertir aquí, como también algunos venezolanos puedan invertir en Brasil. Es más cuesta arriba, otra vez por razones de productividad y de competitividad. Claro, bueno, Luis Eduardo, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros y que nos hayas permitido conocer detalles de todo este tema tan importante de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Muchas gracias. A ti, Maripili, a todos, y bueno, y a cuidarnos, que vienen unos días que son de descanso, pero también de cuidado. Sí, señor. Te agradezco mucho, Luis Eduardo, que hayas estado con nosotros. Amigos, Luis Eduardo Martínez, vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional,
diputado por el Partido Acción Democrática.